Ahora vamos a escuchar los comentarios del viceministro Haas. Adelante, viceministro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, ministra Viviana. También a los disertantes que me precedieron, el profesor Felipe y al profesor Chang. Primero que nada, un saludo grande a todos los economistas, a todos los colegas, también a los economistas en proceso. Sé que hay muchos estudiantes de la Facultad de Economía aquí presentes, así que un saludo especial para los de la Facultad de Economía de la Nacional, que es mi casa de estudio, ¿verdad? Así que pronto los esperamos por aquí. Adicionalmente, antes de meterme propiamente en el tema, quería dar un agradecimiento a la organización del evento. Sé que los compañeros de la Subsecretaría de Economía trabajaron mucho y obviamente también a la CAF, ¿verdad? Así que quería hacer solamente esos anuncios pasados la etapa de salud. Me meto en el tema propiamente. Bueno, desafíos post pandemia y deuda, ¿verdad? Voy a empezar por deuda. Creo que algo aprendí de deuda estando 14 años en la oficina de deuda, así que voy a comentarle un poco de lo que he aprendido, ¿verdad? Finalmente, la deuda, ¿qué es? ¿Verdad? Yo lo veo como una herramienta muy importante para todos los gobiernos, la deuda pública. Ha sido una herramienta fundamental en la pandemia para los gobiernos, principalmente para aquellos que teníamos acceso a los mercados de capitales. ¿Por qué digo una herramienta fundamental? Principalmente para aquellos gobiernos que no tenían un fondo de estabilización, un fondo de emergencia, porque bueno, nos cae la pandemia en marzo de 2020, había que parar la economía, gran parte, principalmente el sector terciario, fuimos todas nuestras casas, y bueno, y adicionalmente a eso había que financiar un montón de cosas, había que financiar la ampliación del sistema de salud, había que financiar los programas a ser implementados. Entonces, por un lado tuvimos una merma muy importante en los ingresos tributarios y por otro lado teníamos que aumentar gastos, ¿verdad? Entonces, todo ese gasto se canalizó a través de la deuda. Y yo acá siempre hago un paralelismo, las finanzas públicas no son muy diferentes a las finanzas de una familia tipo, ¿verdad? Una familia tipo que se maneja mensualmente con un presupuesto, digámosle, acotado, ¿verdad? Que gasta prácticamente todos sus ingresos en consumo. Ante cualquier eventualidad, un accidente de su auto, una enfermedad de algún familiar, tiene que comprar remedio, ¿qué hace? Recurre a un préstamo, recurre ya sea a un banco, cooperativa, etcétera, a la línea de crédito que tenga acceso. Y bueno, eso es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos para financiar todos los programas, ¿verdad? Entonces, la herramienta es una herramienta muy útil, ha sido fundamental, pero hay que usarla con cuidado, ¿verdad? La teoría nos dice, la deuda usémosla para infraestructura, inversión principalmente del país, y como política contracíclica, como lo hemos usado durante la pandemia. La teoría nos dice prohibido usar deuda pública para financiar gastos corrientes. O sea, la administración que tome ese camino, bueno, hemos tenido ejemplos a lo largo y a lo ancho del mundo que no ha terminado bien, ¿verdad? Adicionalmente, ¿qué más decir sobre la deuda? ¿Verdad? La deuda yo creo que no hay que mirarla como una variable exógena. Al revés, como decimos los economistas, sería una variable endógena, porque la deuda por sí no tiene una vida propia, sino que es ya digámosle, una consecuencia de otro tipo de decisiones que toman digámosle, los hacedores de políticas públicas. Es una consecuencia de políticas tanto de ingresos y gastos, ¿verdad? Porque finalmente la deuda entra a financiar la parte del gasto que no es cubierta por ingresos genuinos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de deuda, no pensemos solamente en la deuda, pensemos qué decisiones se tomaron antes de tomar esa deuda, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros decimos que las decisiones, principalmente por el lado del gasto público, ¿verdad? Son fundamentales para poder mantener una deuda pública estable en el largo plazo. Y ese es el camino que hemos tomado desde la administración pública, ¿verdad? A atacar la parte del gasto, para atacar de buena manera, ¿verdad? Tener gastos, digámosle, contener los gastos, no solamente contener, sino que la composición del gasto público. Es así que hoy en día tenemos 3 iniciativas legislativas en el Congreso Nacional que apuntan a estos objetivos, ¿verdad? Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0 desde diciembre del 2020 está en el Congreso Nacional. La Ley de Compras Públicas, aquí la ministra Viviana, yo sé que ha sido una de las personas que más ha trabajado en esa ley. Y también la última ley que hemos enviado de contención del gasto en años electorales, ¿verdad? Entonces, estas 3 iniciativas hoy en el Congreso apuntan a contener el gasto y a mejorar su calidad. Como dije, esto es el canal
para una sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Desafíos post-pandemia, ¿verdad? Yo creo que los desafíos que nos deja la pandemia son varios, ¿verdad? Pero a nivel general y agregado es retornar los indicadores fiscales a niveles prudentes, retornar los indicadores macroeconómicos a niveles prudentes. También estamos embarcados en ese camino, hemos trazado una línea de convergencia fiscal, le llamamos, ya que, como varios de ustedes saben, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que establece un máximo de 1.5% de déficit anual. Esta regla la hemos roto, ¿verdad? En la pandemia fuimos un déficit 6.1 y nos trazamos un camino de retornar a ese 1.5 de 4 años. El año pasado cerramos un déficit de 3.7, este año tenemos un límite del 3%, con el firme compromiso de cumplirlo, el año que viene 2.3 y finalmente retornar a 1.5 en el año 2024. Así que yo creo que ese es el gran desafío de todos los países post-pandemia cuando hablamos en materia fiscal, ¿no? Y después algunos desafíos puntuales que nos deja también la pandemia, yo creo que es importante resaltar. Primero que nada, el mantenimiento de la infraestructura que construimos durante la pandemia, ¿verdad? Como dije, prestamos una cantidad grande de dinero, gran parte de eso fue a construcción de infraestructura, tanto vial, ¿verdad? Porque aplicamos un paquete muy importante de obras públicas como política contracíclica, entonces nos quedamos con una infraestructura vial ampliada enorme, ¿verdad? Entonces el gran desafío es poder mantener eso, y lo mismo por el área de salud, ¿verdad? El sistema de salud ha sido ampliado, ¿verdad? Comparado con como estábamos antes de la pandemia. Las camas de terapia intensiva existentes en el país se han triplicado. Entonces, eso requiere un mantenimiento en el largo plazo. ¿Cómo se financió inicialmente? Eso es con deuda, ¿verdad? Entonces, mantenerlo eso en el tiempo con deuda no es algo viable, no es algo, digamos, que se pueda mantener en el largo plazo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, eso es uno de los grandes desafíos, poder mantener esta infraestructura creada, ¿verdad? El otro gran desafío que nos deja también la pandemia, creo yo, va de la mano con lo que acabo de decir, ¿verdad? Paraguay ha construido un modelo de crecimiento de infraestructura física a través de la deuda pública desde el año 2013. Un modelo que ha funcionado bastante bien en los últimos 9 años, digo yo, si nosotros nos paramos en el año 2012, 2011 y vemos la infraestructura que teníamos en ese momento versus lo que tenemos ahora, encontramos que realmente el país ha avanzado mucho en infraestructura física. Ahora la pregunta es, ¿este modelo puede continuar para adelante? Yo diría que de manera muy acotada tal vez, ¿verdad? Deberemos buscar otro tipo de modelo para seguir creciendo a ese mismo ritmo de infraestructura física. Y acá obviamente tenemos que pensar en la inversión privada, modelos como las APPs, por ejemplo, las concesiones. Y eventualmente si queremos continuar con este modelo de financiamiento vía deuda, nos lleva nuevamente a las reformas, ¿verdad? ¿Por qué? Yo hago acá siempre una conexión en el sentido de que si queremos continuar con este modelo de financiar infraestructura física con deuda, necesitamos buscar espacios dentro del presupuesto. Hoy, anualmente, los intereses de la deuda pública nos consumen alrededor de 500 millones de dólares, más del 10% de los ingresos tributarios. Así que si nosotros conseguimos crear espacio dentro del presupuesto a través de estas reformas que mencioné, que finalmente atacan al gasto y a la calidad del gasto, tal vez se pueda continuar unos años más, ¿verdad? Pero necesitamos las reformas. Por otro lado, tema de la deuda, transitamos tiempos muy complicados en materia de deuda y de financiamiento en lo que respecta al costo de la deuda, ¿verdad? La pandemia mostró la otra cara de la moneda. Todos los bancos centrales liberaron mayor liquidez, hablando mal y pronto, como se dice, se abrió la canilla, entonces había mucho dinero, el crédito era muy barato. Entonces, eso, los países que supieron aprovecharlo lo hicieron. Paraguay yo creo que fue uno de ellos. Sin embargo, ahora esto se revierte, ¿verdad? Todos los bancos centrales, ante la acelerada inflación que estamos viendo, están aumentando las tasas y esto se refleja diaria y mensualmente en todas las tasas. Pongo un ejemplo rápido. En enero fuimos a emitir un bono en Nueva York de 10 años, 3.7% en la tasa. Hoy ese mismo bono está cotizando al 5.6%, prácticamente 200 puntos bases más. Entonces, esto lo sufren los gobiernos y lo sufren el sector privado también por el acceso al crédito más caro. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿verdad? Y acá viene un poco, yo creo, una reflexión para los hacedores de política.
principalmente los que manejan deuda, ver opciones. Nosotros ya el año pasado visualizábamos esto y empezamos a reemplazar la deuda bonificada por deuda con organismos multilaterales, que finalmente es más barata. Hablando mal y pronto, es más barata. Entonces, ya eso lo visualizamos, incluimos dentro del presupuesto 2022 esa idea a través de un préstamo. Y también ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Lo remanente que teníamos para colocar en el mercado local de bonos, lo estamos, bueno, vamos con un proyecto de ley al Congreso para canjear esto por préstamo. Esto generaría un ahorro de aproximadamente 16 millones de dólares por año en materia de intereses sobre un monto de 140 millones de dólares. Entonces, son esas las decisiones de los hacedores de política que yo creo que los que tienen esa opción deberían tomar ese camino. Es el momento, los multilaterales, aprovecho y le miro también a los representantes de CAF, seguramente vamos a estar golpeando mucho su puerta los próximos meses y años si esta tendencia de las tasas continúan así. Finalmente, ese es el trabajo de los organismos multilaterales, utilizar su calificación crediticia, obtener un financiamiento barato, darse la vuelta y con eso ayudar a los países miembros. Así que es el momento, digo yo, de maximizar el uso de los organismos multilaterales, exprimirlo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Finalmente somos socios miembros. Y bueno, como reflexión final, la deuda en sí no es mala, nunca la vean como algo malo. Es una herramienta muy útil que hay que saber usarla con mucho cuidado. Muchas gracias.